Bien, hoy estaremos continuando con nuestra serie de mensajes sobre cómo vivir sabiamente. La semana pasada empezamos a ver una serie de mensajes referentes a la sabiduría y cómo aplicar la sabiduría a nuestra vida. Cómo vivir sabiamente, caminando con sabiduría en este mundo. Como vimos la semana pasada, la sabiduría y la bendición es una escogencia. O sea, yo decido vivir sabiamente o de manera insensata. Yo decido vivir sabiamente o, como dice el libro de Proverbios, neciamente o sin entendimiento. Es una decisión. El problema en todo esto, o lo que debemos tomar muy en cuenta en todo esto, es que, como lo mencionamos la semana pasada en el libro de Deuteronomio, estaremos escogiendo la vida y la bendición, o la muerte y la maldición. Si escogemos vivir sabiamente, vendrá bendición a nuestra vida. Si escogemos vivir de manera necia e insensata, no esperemos otra cosa más que la maldición de Dios sobre nuestra vida. Hermanos, en este asunto no hay secretos. En este asunto no hay fórmulas mágicas. No existe un azar. No existe una tal suerte en todo esto. Hermanos, o vivimos sabiamente, y como consecuencia de la sabiduría o de decidir vivir sabiamente, usted y yo estaremos experimentando bendición de Dios. O, por otro lado, si no escogemos vivir sabiamente, pues entonces vamos a escoger, aunque no lo querramos, estaremos escogiendo vivir de una manera necia e insensata. Y como resultado vendrá a nuestra vida maldición. Por eso es, hermano, que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos deja una advertencia, una exhortación, admonición, como quiera usted verlo. En Efesios el capítulo 5. Efesios el capítulo 5, dice el versículo 15. Este es un mandato de Dios, es una advertencia del Señor. Efesios el capítulo 5, el versículo 15 en adelante, dice el Señor así en su palabra: mirad pues. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo ahí? Que debemos tener mucho cuidado, que debemos estar pendientes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo se comporta en su vida personal, cómo se comporta en las cosas íntimas, cómo se comporta en sus relaciones con otras personas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y sería bueno e interesante que usted pudiera memorizar este pasaje de las Escrituras. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. De manera tajante, el apóstol Pablo hace una gran distinción entre los que andan y viven como necios y entre los que andan y viven como sabios. No hay términos medios. No existe, ay, más o menos. ¿Cómo anda usted con Dios? Ay, más o menos. ¿Cómo anda su vida? De ahí estoy tratando de hacer el intento. No, ¿cómo anda su vida? ¿Cómo está usted? Hay solo dos opciones: como necios o como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo para vivir sabiamente. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo para aprender a vivir con sabiduría? Porque muchas veces como seres humanos creemos y pensamos que siempre habrá tiempo para recuperar, que siempre habrá tiempo para resarcir,
que siempre habrá tiempo para corregir, que siempre habrá tiempo para hacer ajustes, pero nunca se olvide que la Biblia dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay momentos, hermanos, donde nos la jugamos, como decimos nosotros en nuestro argot coloquial. Nos jugamos el riesgo y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Ya no se puede recuperar, ya no se puede resarcir, ya no se puede corregir. Y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Sabe qué es eso? Las consecuencias de decidir vivir neciamente. A los jóvenes, en Eclesiastés se le dice, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. O sea, antes que sea demasiado tarde. El problema es que muchas veces nos damos cuenta que es demasiado tarde cuando es demasiado tarde. Aprovechando bien el tiempo, y esto no solamente habla de la buena administración de las 24 horas que tenemos cada día. No solamente se habla de eso, esto se habla también de las oportunidades. Esto también se habla de las puertas que Dios nos abre para hacer un alto y decir, hasta aquí, ya no más vivir de una manera necia. Ahora empiezo a vivir de una forma sabia. Y hermanos, si usted quiere aprovechar bien el tiempo hoy, si usted quiere aprovechar bien el tiempo a partir de hoy, entonces lo que necesitamos hacer es decidir vivir sabiamente. Como lo hemos mencionado, ¿por qué decidimos empezar esta serie de mensajes en este mes de enero? Por una simple razón y una gran razón. Lo que pasó el año 2013 ya no tiene remedio, ya no hay problema, se quedó atrás. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias de las decisiones tomadas en el 2013. Pero Dios nos está dando hoy una gran oportunidad, empezando el año 2014, Dios nos está dando una gran oportunidad para hacer cambios, para hacer ajustes, para hacer reajustes en nuestra vida y decidir vivir de una manera sabia. Sabios como padres, sabios como esposos o esposas. Vivir sabiamente criando a nuestros hijos sin importar la edad que tenga. Ser sabios en el respeto y en la honra a nuestros padres. Ser sabios como estudiantes, vivir sabiamente como trabajadores. Si en el pasado no fue así, si en el pasado no aprovechamos el tiempo andando en sabiduría, entonces en esta ocasión Dios nos está dando una gran oportunidad para que decidamos, nos determinemos de una manera firme a vivir con sabiduría. Aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 16. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hermanos, francamente, estamos viviendo en días malos. ¿Verdad que sí? Pablo dice allá en 2 Timoteo que en los postreros tiempos o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en días malos. Estamos viviendo en días donde la familia está en un grave riesgo. Donde la institución familiar, tal y como Dios la creó, está en una grave situación, en un riesgo tremendo. Nuestros hijos están en un grave riesgo. Los muchachos desde sexto grado, primero, segundo y tercer año de colegio están en un grave riesgo cuando ya está establecido que empezarán a ver en una materia ahí, una unidad sobre la educación sexual desde el punto de vista del mundo. Eso es un grave riesgo. Hay tiempos peligrosos. Si usted es joven que cree que eso no le va a afectar, tiene que aprovechar bien el tiempo desde ahora para aprender a vivir en sabiduría, para aprender a vivir sabiamente. Y usted, padre, nosotros
como padres tenemos que aprovechar también el tiempo para enseñarle a nuestros hijos lo que Dios dice acerca de la sexualidad. Para enseñarle a nuestros hijos cómo Dios ve la sexualidad fuera del marco del matrimonio. Ellos tienen que aprender esas cosas para vivir en sabiduría. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde está en riesgo la vida también, con estas posibilidades. Y hermanos, con mucho respeto lo digo, con mucho temor de Dios, y no estoy haciendo aquí proselitismo, pero hermanos, ya estamos entrando en una época crucial, donde estaremos eligiendo a la próxima persona que nos estará gobernando por los próximos 4 años. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ha orado usted por eso? ¿Ha puesto esa decisión en las manos del Señor? Porque hermanos, nos estamos dando cuenta que por ahí hay ciertos candidatos que apoyan el aborto, que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, que apoyan todas estas cosas, lo que se llama el combo de la muerte, la pastilla del día después, la fertilización in vitro. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y yo creo que ya llegó el tiempo de que analicemos. La verdad es que pobreza siempre va a haber. No importa dónde, en el lugar donde vivamos. Y al final de cuentas, usted dirá, uy, sí, vamos a votar por aquella persona que dé oportunidades de trabajo, vamos a votar por aquella persona que nos ayude en la parte económica de nuestro país, en la seguridad. Mientras haya pecado en el mundo, va a haber inseguridad. Mientras haya pecado en el mundo, va a haber corrupción. Hermanos, esas cosas no son trascendentales. Eso es lo que quiero decirle. Esas cosas no son tan trascendentales, son importantes, pero no son trascendentales en el rumbo que puede tomar un país. En esta ocasión tenemos que pensar y votar más que todo por las cosas que tienen que ver con la moralidad, por las cosas que tienen que ver más con los principios bíblicos. ¿Realmente cree usted? Al final, seamos francos, como lo dice y lo establece la Biblia, el que no trabaja, no come. Así que por más prosperidad económica que tenga el país, el que no trabaja no come. Y si quiere comer, entonces va a ser un delincuente sin trabajar. El que quiere de verdad tener comida, que quiere tener sin trabajar, entonces es un delincuente. Porque el principio bíblico es eso. El que no trabaje, tampoco coma. Tenemos que aprender, hermanos, y yo creo que hay que analizar que nuestro país está en un grave riesgo, sobre todo en la parte moral. No podemos darnos el lujo de ser contribuyentes a la desviación moral de nuestro país. Y una vez que nuestro país se desvíe moralmente, dejaremos de ser la Costa Rica bendita de Dios, ¿verdad? Para ser una nación donde Dios abrirá las puertas de las maldiciones. No queremos que lleguemos a ese punto, o no queremos llegar a ese punto. Por tanto, dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos. Otra vez se nos recuerda la exhortación, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí es donde está la clave, hermanos. Si queremos vivir sabiamente, ¿qué tenemos que entender? La voluntad del Señor. Si queremos vivir sabiamente, debemos entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y sabe dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde podemos nosotros enchufarnos y poder conocer la voluntad del Señor? Hermanos, no hay fórmulas mágicas aquí. Su palabra. Ese libro que usted tiene es donde está plasmada la mente de Dios, la voluntad del Señor. Y mientras más lejos estemos de ese libro que usted tiene en sus manos, y si no lo tiene, sería bueno que lo tuviera, ese libro que usted tiene en sus manos, mientras esté apegado no solo a su mano, sino a su corazón, usted será entendido de cuál es la voluntad de Dios.
Y una vez que usted y yo entendamos cuál es la voluntad de Dios, estamos más cerca de vivir sabiamente en este mundo. Debemos determinarnos, debemos esforzarnos, porque eso implica la palabra diligencia. Mirad pues con diligencia. Debemos esforzarnos, debemos determinarnos, debemos hacer un examen constante y riguroso si estamos viviendo en sabiduría. Si estamos haciendo las cosas bien, pero ¿con qué parámetros vamos a medir si estamos haciendo las cosas bien o no? Este es el parámetro. Este es el modelo. Esta es la norma que nos va a regir y que nos va a decir, ah, mira, estoy haciendo bien. Uy, no estoy haciendo bien. Aquí es donde se nos dice. No hay ningún plan de gobierno que nos debe decir que es moralmente aceptable o no. Es la palabra de Dios. Es ahí donde vamos a ver qué es bueno y qué es malo. Debemos ser responsables entonces, en poder poner nuestra mirada, nuestro enfoque en lo que Dios dice en su palabra para poder vivir sabiamente. Debemos decidirnos a buscar la sabiduría. ¿Escuchó, mi hermano? Debemos decidirnos a buscar la sabiduría. Debemos buscarla. La sabiduría no es algo con lo que usted y yo nos tropezamos. La sabiduría y por ende, la bendición de Dios no es algo que llegó al azar a nuestra vida. Ay, me tocó, dicen la gente, ¿verdad? Al que le toca, dice el mundo. No. La bendición se fragua a través de nuestras decisiones. La sabiduría no es algo con lo que usted y yo nos tropezamos en el andar diario, no, se busca, hay que buscarla constantemente, hay que escudriñarla. El plan de Dios no se nos va a revelar si no andamos en sabiduría. El plan del Señor no lo vamos a ver claramente si no andamos viviendo o si no nos comportamos, si no nos decidimos a vivir constantemente y diariamente en sabiduría. A veces llegan personas y nos dicen, es que yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Si no anda viviendo conforme a lo que Dios dice, se le va a hacer más difícil todavía conocer cuál es el plan de Dios. Si usted decide vivir en sabiduría, si usted decide buscar la sabiduría, poco a poco Dios le va a ir enseñando cuál es su plan. Si caminamos sabiamente, estaremos más cerca de conocer y entender el plan de Dios. Debemos entonces actuar con responsabilidad, aplicando la sabiduría a todas las circunstancias de nuestra vida. Hermanos, vivir en sabiduría no solamente significa venir a la iglesia. No, mi hermano, vivir en sabiduría significa aplicar lo que usted aprende en la iglesia, lo que usted aprende en su tiempo diario con Dios, aplicarlo constantemente a todas las áreas de su vida. En su trabajo se pueden aplicar estos principios. En la relación con sus hijos se puede aplicar estos principios. En la relación con su esposo, con su esposa, no importa si es creyente o no, se pueden aplicar estos principios. Si usted de verdad pretende en algún momento tener la persona correcta con la que se va a unir en matrimonio, entonces tiene que buscarlo o buscar sus decisiones siempre amparados en lo que la palabra del Señor dice. Es andar, debemos ser responsables en eso, aplicar lo que Dios dice a las diferentes circunstancias de nuestra vida. En otras palabras, lo que estoy diciéndole, hermano, es que la sabiduría y la bendición es algo que usted y yo elegimos. Usted y yo decidimos. Y como se trata de una elección, esto significa que al menos hay dos opciones, ¿verdad? Porque si solo hubiera una opción, no sería elección. Pero hay dos opciones para que usted y yo podamos elegir. Moisés le dijo una vez al pueblo de Israel, he puesto delante de ti la bendición, la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escojan pues lo que ustedes quieren. En otra ocasión Josué le dijo al pueblo de Israel, escogeos hoy a quién sirváis. Y habló de los dioses de los amorreos y el Dios de nuestros padres. En otra ocasión Elías le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y Jesús fue más tajante todavía cuando le dijo, bueno, el que no es conmigo, contra mí es.
Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, hermanos, se trata de una elección, y en esta elección hay dos opciones, entre las cuales usted y yo debemos elegir, es decir, dos caminos, dos tipos de sabiduría, y eso es lo que estaremos viendo hoy. Por ejemplo, en Santiago, estaremos oyendo, por favor, a Santiago, el capítulo 3. Santiago, el capítulo 3, dice el versículo 13 en adelante. Vea qué claro Dios habla aquí en este pasaje. Es tremendo, hermanos, cómo Dios, cuando habla de sabiduría, este pasaje se convierte en algo claro. Dice el versículo 13: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, o sea, ¿de cuál sabiduría está hablando aquí? De la que se menciona anteriormente, y estaremos refiriéndonos a esto dentro de unos instantes. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Note los calificativos que Dios le da a esta sabiduría que produce celos, contención, amargura, rencores, odios. Dios le da los epítetos de terrenal, animal, diabólica. En contraposición a esto, bueno, estaremos leyendo el versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, eso es lo que produce la sabiduría terrenal. La sabiduría animal, la sabiduría diabólica, celos. Y no estamos hablando de los celos de pareja, ¿verdad? No, estoy hablando de ese celo que produce el egoísmo, de que yo quiero sobresalir, de que mi opinión sea más que la del otro, de que quiero que mi idea sea la que sobresalga. Y si yo necesito pasarle por encima a otro que se puede convertir en una amenaza para mí, le paso por encima y le serrucho el piso, como decimos. A ese tipo de celos es lo que se refiere. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Me gusta eso. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Nota usted, hermanos, aquí los dos tipos de sabidurías? Una que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Usted dice, pero ¿por qué tan así? Si usted lee Isaías el capítulo 14, usted notará la esencia del carácter de Satanás. Cuando él dijo, subiré al cielo. ¿Quién? Cuando dice subiré, ¿a quién se está refiriendo? Yo subiré al cielo, seré yo semejante al Altísimo. Levantaré, ¿quién? Yo, mi trono. Hermanos, todas esas declaraciones que aparecen en Isaías 43 son declaraciones netamente egoístas, donde la vida o todas las decisiones giran en torno a una pirámide. Yo mismo, mío, yo. Ahí está. Toda la vida y todas las decisiones giran en torno, es un egocentrismo completo. Por eso se le llama diabólica. Porque muchas veces nosotros adquirimos la sabiduría terrenal cuando decidimos vivir en torno a nuestra propia vida. Y todas nuestras decisiones giran en torno a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a mí me parece, es mi vida, yo hago con mi vida lo que me da la gana, nadie se meta con mi vida, es solo lo que yo sé, nadie va a sufrir conmigo. No, mentira, eso es mentira.
No son sus decisiones, no es su vida. Tome usted una decisión y usted va a afectar a un montón de personas. No es su vida. Si usted toma una decisión y usted dice, si sufro es mi vida, yo soy el que voy a sufrir. Mentira. No solo es usted el que va a sufrir su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos. No estamos solos en este mundo. Una decisión afecta a un montón de personas. Así que no es su vida. Y si vivimos así, estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto. Hermanos, me gusta esto. Me gusta ver cómo Dios hace el contraste entre las dos sabidurías. Definitivamente, pues estas dos sabidurías son completamente opuestas y muy diferentes entre ellas, ¿verdad que sí? La sabiduría humana, esa sabiduría que es terrenal, esa sabiduría que es animal y diabólica, se basa en la naturaleza caída del hombre. O sea, tiene su base en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Tan es así que el ser humano es capaz en esa sabiduría de desafiar a Dios, como lo hizo Caín cuando mató a su hermano Abel, y viene el Señor y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerda usted de la respuesta de Caín, tan desafiante, irreverente, que llega y le dice, ¿qué acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Cómo se le atreve a contestar así al creador del universo? Pero a veces nosotros actuamos así, ¿verdad? Desafiantes a Dios, basados en esa naturaleza caída del ser humano. La sabiduría humana, la sabiduría terrenal, diabólica, se basa en los valores y normas terrenales. Deja a un lado los valores y principios escriturales para someterse a los valores morales, a los valores inmorales y las normas terrenales. La sabiduría humana, la sabiduría terrenal y diabólica está limitada, muy limitada, sumamente limitada, porque suele basarse en lo que el ser humano ha sido capaz de lograr, de concluir o descifrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sabiduría terrenal, animal, diabólica, toma como base lo que el ser humano ha logrado descifrar, lo que el ser humano ha logrado investigar, lo que el ser humano ha logrado concluir como respuesta a esas investigaciones. Por eso es que decimos que es muy limitada. Y claro, esas investigaciones de personas que tienen capacidad para investigar y concluir son plasmadas en libros, y esos libros son llevados a las universidades, pero todo no es otra cosa más que conocimiento humano, en su forma tal vez más elevada, pero humano al fin de cuentas. Por eso es que decimos que es limitada. La sabiduría terrenal, la sabiduría humana, diabólica, tiene su sustento en la experiencia humana. Claro, después de estas investigaciones, después de estas exploraciones, de estos estudios, entonces se adquiere experiencia, ¿verdad que sí? Se adquiere cierto grado de experiencia humana, y esa experiencia la tomamos como base sobre la cual tomamos nuestras decisiones. En otras palabras, volvemos a ver hacia el lado y decimos, ¿le funcionó a él? ¿Le funcionó a esta gente? Me puede funcionar a mí, aunque sea incorrecto, aunque no sea lo que Dios está o ha establecido en su palabra. ¿Sabe cómo llama la Biblia eso? En Proverbios le llama propia prudencia. En Proverbios se le llama, y en Efesios se le llama, una mente envanecida. Proverbios 28, 26, acompáñeme a leer lo que dice Proverbios 28. ¿Qué dice Dios cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo nos llama Dios cuando nos apoyamos y basamos nuestras decisiones en nuestras propias exploraciones? Proverbios 28, 26 dice, el que confía
en su propio corazón, ¿es qué? Es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. O sea, tendremos la protección de Dios. El que camina en sabiduría. La sabiduría terrenal está llena de mentiras, aun cuando estas mentiras sean transmitidas como verdad. Como aquella mentira que Satanás transmitió en el huerto del Edén cuando le dijo a Adán y Eva: seréis como Dios. Por cierto, en 2 Corintios el capítulo 11, versículo 3, Pablo dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, esta sabiduría terrenal, animal y diabólica tiene como naturaleza la mentira, porque Satanás es padre de mentira. Y nada que sea tomado en decisión basándose en la sabiduría terrenal va a producir buenos frutos, porque siempre será una mentira. Hay camino que al hombre le parece, es una mera apariencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, dice la Biblia, y el término de la alegría, o sea, cuando se acaba la fiesta, cuando se acaba el jolgorio, el vacilón, y el término de la alegría es congoja. La Biblia le llama entonces a esta sabiduría mentirosa, le llama sabiduría terrenal, animal, diabólica. Sus resultados son por lo general, como lo vimos en Santiago, divisiones, contiendas, disensiones y pleitos. Eso es lo que produce. ¿Por qué vivimos en un mundo como vivimos? Lleno de pleitos, lleno de violencia, lleno de delincuencia, lleno de corrupción. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ha decidido seguir la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y diabólica. Y eso es lo que produce. Por eso les dije anteriormente, hermanos, la verdad es que mientras sean gente inconversa la que nos estén gobernando, no vamos a cambiar mucho. No vamos a cambiar mucho, porque siempre estarán basándose en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Las cosas cambiarán cuando este libro sea la verdadera base de nuestra Constitución. Las cosas van a cambiar ahí, pero mientras no sea así, nada va a cambiar. Así que si vamos a votar, sin hacer alusiones, usaré un estribillo que se utilizó en la campaña pasada, pero esto no es que estoy haciendo referencia a ningún partido. Si vamos a votar, hermanos, votemos por el menos malo entonces. Usemos como base en nuestras oraciones y en nuestra conciencia aquella persona que por lo menos esté más cerca de los estándares morales y espirituales que Dios estableció en su palabra. Por otro lado, entonces, tenemos también en contraposición la sabiduría divina, esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que comienza, que tiene su punto de partida y como su base principal el temor de Dios. Como dice Proverbios el capítulo 1, el versículo 7, el principio de la sabiduría. O sea, y cuando habla de principio, no solamente se está refiriendo al punto de partida, o sea, que a partir de ahí empieza. No, cuando se habla de principio, se está hablando de la base, del fundamento. O sea, el fundamento, el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría es el temor de Dios. Esa sabiduría celestial, esa que desciende de lo alto, se basa en la reverencia y el temor de Dios. Y por basarse en el temor de Dios y en lo que Dios establece, no es limitada como la sabiduría humana. Al contrario, es una sabiduría ilimitada. Como lo mencionó Pablo en Romanos, el capítulo 11, versículo 33, cuando dice: oh profundidad de las riquezas
y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es ilimitada. Se basa en lo que Dios ve. Escúcheme esto, hermano, por favor. La sabiduría que desciende de lo alto está basada en lo que Dios ve. Escuche. En lo que Dios ve y en cómo Dios lo ve, en relación con su conocimiento del pasado, del futuro y de la eternidad. Repito, la sabiduría que desciende de lo alto está basada en lo que Dios ve y en cómo Dios lo ve, en relación con su conocimiento de nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, en otras palabras, de la eternidad. Entonces, lo que quiero decir en otras palabras más sencillas, es que si queremos ser sabios, si queremos vivir sabiamente en este año 2014 y por ende recibir las bendiciones de Dios, si queremos ser sabios, entonces debemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Debemos aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ese problema de salud que usted enfrenta, aprendámoslo a ver desde la perspectiva divina. Ese conflicto que usted está sufriendo, apréndalo a ver desde la perspectiva divina. ¿Cómo lo ve Dios? Ese problema matrimonial, aprendamos a verlo desde la perspectiva de Dios y decir, ¿cómo ve Dios esto? La situación en su trabajo, la situación económica, las dificultades y problemas que enfrentamos, es un asunto de llegar y decirlo, ¿cómo lo ve Dios? Desde su perspectiva de la eternidad. ¿Y sabe cómo lo podrá ver? Revíselo. Revise usted aquí la mente de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? Cuando llegamos a ese punto de lograr poco a poco asimilar la sabiduría divina, entonces de igual forma, así como va apareciendo más sabiduría de Dios en nuestra vida, de la misma forma va desapareciendo la tendencia a la queja, la tendencia a lamentarnos, la tendencia a levantar nuestro puño a Dios y reclamarle y decirle, ¿por qué usted es injusto? ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué me tratan así? No es justo que yo esté pasando esto, no es justo que me pase así, no es justo, es que esa es una gran injusticia. Hermanos, esas tendencias poco a poco tienen que ir desapareciendo de nuestra vida si vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Debemos llegar al punto de, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de reclamar justicia o en vez de señalar la injusticia en nuestra vida y como queja decir es que no es justo, en vez de hacer eso, debemos llegar al punto que llegó nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Llegar y decir, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Señor, si fuera posible, Dios, que las circunstancias cambien, cámbielas. Pero si usted no quiere cambiarlas, si no está dentro de su plan cambiar las circunstancias, Dios, entonces ayúdeme a hacer su voluntad. Tal vez no son las circunstancias las que tienen que cambiar. Tal vez es algo en nuestro carácter lo que tiene que cambiar. Entonces, hermanos, siempre analicemos bien si estamos encaminándonos por el camino, valga la redundancia, de la sabiduría. Cuando llegamos a ese punto, es más fácil rendir nuestra voluntad a Dios. Cuando llegamos a ese punto es más fácil hacer lo que Dios quiere y no lo que la carne quiere.
Cuando llegamos a ese punto es más fácil hacer lo que Dios quiere y no lo que a mí me parece. Muchas de nuestras decisiones son tomadas de acuerdo a nuestro parecer. No, es que a mí me parece, no, es que a mí me parece más lógico esto. No, es que tampoco debe ser así, decimos, ¿verdad? Es mi vida y yo tengo que... No, hermano. Esta es la auténtica sabiduría. La auténtica sabiduría nos lleva al punto de rendir por completo toda nuestra voluntad a Dios. Y esto va a producir pureza, paz, gozo, verdad, etc. Va a producir todas estas cosas. Estoy hablando de ese camino de sabiduría divina que nos lleva al punto donde existe la plena certeza, la plena convicción, el pleno convencimiento de que separados de Dios, nada podemos hacer. En otras palabras, si yo reconozco eso en todas las áreas de mi vida, yo no voy a tomar una decisión sin tomar en cuenta la opinión de Dios. Por muy pequeña o grande que sea, no tomaré una decisión sin pensar, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, sin orar. Hermanos, yo creo que debemos llegar a ese punto, aún incluso tal vez de llegar a tomar decisiones tan pequeñas, o en decisiones tan pequeñas, tomar en cuenta la aprobación divina. Sin importar lo que seamos, hermano, sin importar lo que usted y yo seamos, sin importar cuánto tengamos, no importa los dotes y las habilidades o estudios que usted y yo tengamos, la sabiduría que es de lo alto inicia en el reconocimiento que muy a pesar de todas esas cosas que yo sé y la experiencia que yo he acumulado, la sabiduría celestial inicia en el reconocimiento de que a pesar de todo eso, yo soy nada sin Dios. Yo soy nada sin el Señor. Tal vez usted dirá, ¿quiere decir entonces, lo que usted me está diciendo es que de nada me sirven los estudios, de nada me sirve la preparación, de nada me sirve la experiencia y el oficio que yo he acumulado? ¿Quiere que le conteste, hermano? Sí, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Porque con toda nuestra preparación, con todo nuestro estudio, con toda nuestra experiencia, usted y yo somos nada sin Dios. Somos absolutamente nada sin el Señor. Entonces, partamos de este punto. Nadie puede ser sabio sin la presencia de Dios en su vida. Nadie puede ser sabio y nadie puede tomar decisiones sabias si no recibe primeramente el perdón de Dios. Si no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Porque si la sabiduría que es de lo alto tiene su eje principal y su eje central en la persona de Dios, entonces la presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. No podemos ser sabios si no recibimos a Cristo, si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Y en segundo lugar, una vez que usted y yo tenemos a Cristo como nuestro Salvador, habitando y morando en nuestra vida, no podremos llegar a ser sabios si no le damos a Él el lugar que como dueño y Señor se merece. Si Él no es el dueño, si Él no es el Señor, no hay sabiduría en nuestra vida. La sabiduría de la que estamos hablando solamente la obtienen entonces los que han aceptado a Cristo como Salvador y los que se comprometen, habiendo aceptado a Cristo, los que se comprometen a seguir a Dios en obediencia, los que son diligentes en esforzarse, en tener y mantener una relación estrecha e íntima con Dios todos los días, quienes lo reverencian y caminan diariamente con Él, conociendo sus palabras y sometiéndose a sus palabras en cada área de sus vidas. Esta persona es entonces la que va a vivir en sabiduría.
Quisiera hacerle una pregunta, hermano. Usted tal vez que piensa que no es necesario, en detalles tan ínfimos y pequeños. O quisiera hacerle una pregunta a aquellos que piensan que sus vidas le pertenecen. Aquellos que dicen, es mi vida y hago con mi vida lo que me da la gana. Quisiera hacerle unas preguntas. La primera pregunta: ¿se cree usted más sabio que Dios? ¿Se cree usted más sabio que Dios, que es nuestro Creador, a la hora de intentar vivir una vida exitosa y próspera? Porque todos queremos una vida exitosa y próspera, pero dejamos a un lado a Dios. Y lo hacemos y buscamos el éxito y la prosperidad de acuerdo a nuestro parecer, y no de acuerdo al parecer divino. Hago la siguiente pregunta. Cuando usted está intentando establecer una relación que está en contra de lo establecido por Dios, ¿se cree usted más sabio que Dios, quien fue el creador del matrimonio y de la familia? ¿Se cree usted más sabio que Dios, quien fue el creador del matrimonio y de la institución familiar, cuando usted está intentando establecer una relación que usted sabe a todas luces que es una relación en contra de lo que Dios estableció? Sin embargo, quiere justificarla. Sin embargo, usted dice, no, pero yo soy la excepción. Yo sé hasta dónde llegar. A mí no me va a pasar. ¿Se cree usted más sabio que Dios? Cuando se trata de seguir los lineamientos de salud del templo del Espíritu, que es el cuerpo, ¿se cree usted más sabio que Dios? De cómo manejar su cuerpo, de lo que su cuerpo necesita ingerir y lo que no, de la cantidad incluso que su cuerpo necesita para alimentarse de una manera adecuada. ¿Se cree usted más sabio que Dios? ¿Se cree usted más sabio que Dios, quien creó todos los recursos naturales, a la hora de saber cómo manejar los recursos y las finanzas que Dios nos ha dado? ¿Se cree usted más sabio que Dios para administrar mejor las finanzas, que como Dios dice que deben administrarse? Porque aquí en la palabra de Dios se menciona cómo deben administrarse las finanzas, pero a veces queremos hacerlo como nosotros nos da la gana, ¿verdad? ¿Nos creemos más sabios que Dios? ¿Nos creemos más sabios que Dios, quien puso en la criatura humana la inteligencia? ¿Nos creemos más sabios que Dios a la hora de valorarnos a nosotros mismos, creyendo que lo que nosotros estudiamos o hemos estudiado nos hace mejor o superior que los demás? ¿Nos creemos más sabios que Dios en esa parte? ¿Nos creemos más sabios que Dios en los aspectos de la vida familiar, como hijos, como padres, como esposos? ¿Cómo criar a los hijos? Pensamos que el mundo nos puede dar las mejores formas y técnicas para criar a los hijos, que los libros que aparecen por ahí de tal psicólogo, de tal persona, de tal psicopedagogo nos van a ayudar a criar a nuestros hijos, cuando la palabra de Dios tiene los principios básicos, fundamentales de cómo criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Nos creemos más sabios que Dios? Y si usted se cree más sabio que Dios, entonces, por favor, ayúdeme entonces, dígame cuál es su alternativa. Si usted tiene una mejor alternativa que lo que aparece aquí, yo le sigo a usted. Si usted tiene una mejor alternativa de cómo guiar su hogar, de cómo criar a sus hijos, si usted tiene una mejor alternativa de cómo administrar sus finanzas, si usted tiene una mejor alternativa de cómo guiar su matrimonio y cómo guiarse usted mismo, si usted tiene una mejor alternativa que esto que está aquí en este libro, yo le sigo a usted y dejo este libro a un lado. Pero lo cierto es que ningún ser humano tiene una mejor alternativa que lo que Dios establece en su palabra. Y si creemos que es una mejor alternativa, le recuerdo, eso es sabiduría animal, terrenal y diabólica. En la sabiduría divina, el conocimiento del hombre no basta. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe qué es el problema, hermanos? Estamos viviendo en una era de mucha información, ¿verdad? Estamos viviendo en la era de la información.
Usted y yo podemos procesar y usar todo tipo de información con solo hacer un clic. Tenemos todo tipo de información, acceso a todo tipo de información. Y cuando tenemos ese acceso a la información, tenemos la tendencia de caer en la trampa de conocer y pretender conocerlo todo. Es una trampa. Creer y pretender que lo conocemos todo. Caemos en la trampa de creer o pretender que lo dominamos todo, que lo sabemos todo. Y cuando llegamos a ese punto nos sentimos poderosos, ¿verdad? Nos sentimos poderosos porque la información que tenemos aquí, el conocimiento que tenemos aquí, nos hace creer y nos hace pensar que somos más que los otros. Por cierto, hago un paréntesis. ¿Se acuerda de la mentira de Satanás en el huerto del Edén? Dice, seréis como Dios. ¿Y qué sigue? Sabiendo el bien y el mal. Hermano, el conocimiento no es sabiduría divina. Pero el mundo en la actualidad nos hace creer que el conocimiento y la información nos hace sabios e inteligentes para enfrentar la vida. Y no es así. Lo que produce ese tipo de conocimiento y el almacenamiento de información es una tendencia de autosuficiencia. Es una tendencia de llevarnos al punto de decir, no necesito de nada, ni siquiera de Dios. La información, la abundancia de información no significa que haya sabiduría. Solo para dar, o como decimos, ¿verdad? Para muestra un botón. ¿Cuántas personas de mucho estudio están abundando en las cárceles de nuestro país? La información y el conocimiento no es sabiduría. Por otro lado, hermanos, me preocupa mucho lo que nuestro sistema educativo está produciendo. Quiero ser franco con esto. ¿Qué está produciendo nuestro sistema educativo? ¿Usted que piensa que el estudio de sus hijos es todo? Tienen que estudiar. No estoy en contra del estudio, no. Hay que estudiar. Tienen que prepararse. Pero me preocupa el sistema educativo, lo que está produciendo. ¿Sabe qué está produciendo? Sí, una generación con mucho conocimiento. Una generación con mucha información. Pero también, por otro lado, una generación carente en lo absoluto de principios, de valores, de moralidad y de espiritualidad. ¿Y qué es lo que quiero yo? Sí, yo quiero que mis hijos conozcan, yo quiero que mis hijos se informen y se preparen, pero sobre todas las cosas, que sean personas de principios, personas de valores, de moral y sobre todo de espiritualidad. Eso es lo que yo quiero. La razón por qué nuestro sistema educativo está produciendo ese tipo de monstruos, porque la verdad eso es, personas de mucha información pero sin el carácter para poder ejercer su profesión. Personas con mucha información, con mucho conocimiento, pero con vidas inmorales. Y aquí puedo hablar mucho de esto, pero ¿sabe cuál es la razón, hermanos? La razón de por qué se está produciendo ese tipo de generación es porque los programas educativos, no importa la materia ni lo que sea, los programas educativos han sido desarrollados por personas que creen que con el conocimiento basta. Por personas que creen o se sienten poderosos por lo que saben, por la información que han acumulado con la experiencia que han tenido a través de los años de servir como maestros o como educadores. Y toman en cuenta para desarrollar sus programas solo lo que ellos creen que es adecuado. Y de esta manera hacen a Dios y a su palabra a un lado. Les contaba hace unos meses atrás, cuando estaba esta discusión del programa de sexualidad y afectividad y todo esto, les contaba que revisando todo el programa, vi las personas
que trabajaron para confeccionar ese programa de sexualidad, o como ellos le llaman, de afectividad. Y en todo esto abundaban los títulos: máster en esto, de no sé cuánto en filología, no sé cuánto en psicopedagogía, en psicología infantil, todo, especialidades a diestra y a siniestra. Y nunca, en ninguna parte, porque aun cuando los enfoques que iban a dar dice ahí, por ejemplo, el desarrollo emocional, el desarrollo social, y dentro de las 5 cosas que aparece ahí, dice también el desarrollo espiritual. Nunca hacen mención a la palabra de Dios, ni siquiera a Dios mismo. Eso no es sabiduría que desciende de lo alto. Esa no es sabiduría que nos va a llevar a crear una generación mejor de la que estamos viviendo. Más bien, han hecho a un lado la sabiduría de la palabra de Dios. La han menospreciado, no solo la han menospreciado, la han despreciado, por la sencilla razón de que esa sabiduría les recuerda a ellos que, a pesar de lo mucho que ellos conocen, son nada sin la presencia de Dios. Y eso no les gusta a los que han desarrollado un estilo de vida tan egocéntrico que dicen: mi conocimiento basta. Por eso es que desprecian la sabiduría de lo alto. Así que, mi hermano, les recuerdo entonces, la sabiduría no es solo conocer y saber, es mucho más que eso. La sabiduría tiene que ver con el desarrollo de un estilo de vida que nos hace capaces de trasladar ese conocimiento a la esfera de la vida, de la realidad de la vida cotidiana. No es solo saber que Dios nos ayuda en tiempos difíciles, es aprender a confiar en Dios en los tiempos difíciles. No es solo saber lo que hay que hacer cuando estamos lidiando con una tentación. La sabiduría celestial nos dice que debemos determinarnos a negarnos a nosotros mismos y seguir lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación, y en medio de la tentación seguir y decidir lo que es agradable delante de los ojos de Dios. No es solo saber que es bueno perdonar y que en la Biblia dice que hay que perdonar. No es solo saber, es también perdonar. No es solamente perdonar cuando nos es fácil perdonar, sino perdonar aun cuando hemos sido heridos profundamente en forma emocional, física y, por qué no, hasta sexual. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice la palabra de Dios. No es solamente saber que hay que pagar los impuestos, es que hay que pagarlos. Es que hay que ser honestos e incluso aprender a no comprar cosas robadas. Eso es deshonestidad, eso es pecado delante de Dios. No es solamente saber que hay que compartir el evangelio con los perdidos, es que hay que hacerlo, es que hay que compartirlos. No es solamente saber de que tenemos que controlar nuestra ira, nuestro enojo, no, es que hay que hacerlo, es que tenemos que vestirnos como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia, dice la palabra del Señor. En otras palabras, la sabiduría de lo alto consiste en buscar las opiniones celestiales en nuestras circunstancias terrenales. Me estoy dando a entender, creo que fui claro con esto. La verdadera sabiduría consiste en buscar la opinión celestial en mis circunstancias terrenales. En otras palabras, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios?
Hermanos, no tomemos el camino más fácil. Yo sé que es difícil vivir en sabiduría, pero se hace difícil por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero conforme vayamos determinándonos día con día a vivir en sabiduría, el plan de Dios se va a hacer más claro para nosotros. Y aun cuando sea difícil, el gozo de hacer la voluntad de Dios será suficiente para nosotros. El gozo de saber que estamos agradando a Dios y de rebote el Señor nos va a bendecir, será suficiente para nosotros. No tome el camino más fácil. Decida vivir sabiamente cada día de este año, aunque esto le cueste esfuerzo, aunque vivir sabiamente le cueste disciplina, aunque vivir sabiamente le cueste terminar una relación que usted sabe que no es correcta, aunque vivir sabiamente significa que usted debe abstenerse de algunas cosas que no son buenas, aunque vivir sabiamente signifique una dosis más de esfuerzo y sacrificio en su vida, es necesario que nos determinemos vivir sabiamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, Dios dice, si usted decide vivir neciamente, no se queje después. Eso es en realidad lo que dice. No se queje después cuando vengan los días malos, si usted decide vivir de una manera necia. Debe buscar la sabiduría, debe escudriñarla, debe invitar a Dios a que le guíe en su camino y en su plan. Es llegar al punto en el que sea una necesidad para nosotros no tomar ni una sola decisión, grande o pequeña, sin preguntarnos, Señor, ¿cuál es tu respuesta en este asunto? ¿Qué es lo que usted quiere? Hermanos, en esta oportunidad quisiera invitarle a cada uno de ustedes a tomar una determinación y decirle, Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo hoy para vivir sabiamente antes que venga el día malo. Usted dice, no, pero ya es demasiado tarde. No, mi hermano, si Dios le trajo hoy aquí, es porque Dios tiene una oportunidad todavía. Es porque Dios le ha dado un chance para hacer cosas, o para cambiar, o para hacer reajustes en su vida y empezar a vivir en sabiduría. Es llegar y decirle, Señor, y le invito en esta oportunidad a que usted le diga, Señor, durante este año 2014, ayúdeme a no tomar una decisión sin que antes yo te tome en cuenta a ti. Ayúdame, Dios, a ser humilde. No permitas que el orgullo inunde mi corazón, inunde mi mente, inunde mi vida. Ayúdeme a seguir la sabiduría celestial y no la sabiduría terrenal. Incline su cabeza, por favor. Señor, gracias por recordarnos que somos nada sin ti. Gracias por recordarnos, Dios, que no somos autosuficientes. Gracias por recordarnos que separados de ti somos nada. Perdónanos, Dios, si hemos tomado el camino de la sabiduría terrenal, donde creemos que tenemos la capacidad para salir adelante sin tomarte en cuenta, donde creemos que tenemos los recursos necesarios y tenemos el conocimiento necesario para dirigir nuestra vida como queremos, sin tomarte en cuenta a ti. Gracias por recordarnos eso, Señor, y perdónanos, porque la verdad a veces te hemos fallado en esa parte. Pero precisamente porque reconocemos nuestra debilidad, es que estamos aquí en esta oportunidad, pidiéndote ayuda, tu auxilio, porque como somos insuficientes, queremos que tú seas suficiente. Señor, queremos iniciar esta nueva jornada reconociéndote como el dueño y Señor de nuestra vida. Por tanto,
cada decisión que tomemos, que lo tomemos basados en tu plan y en tu voluntad. No queremos desviarnos de tu senda y de tu camino. Ayúdanos a ser sabios en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, en el papel que nos corresponde desenvolvernos como padres, como madres, como hijos, como esposos, como esposas, como abuelos, como nietos, como trabajadores, ya sea bajo la supervisión de un patrón o ya sea en nuestro propio trabajo. Ayúdanos a ser sabios, Señor, delante de los demás y sabios en la intimidad cuando nadie nos ve. Ayúdanos a ser sabios como estudiantes o como profesores. Ayúdanos, Dios. Queremos aprovechar el tiempo, la oportunidad que nos diste hoy para empezar a partir de ahora a vivir en sabiduría, por el mero hecho y el pleno gozo de solamente hacer tu voluntad. Gracias. Ayúdanos por Cristo Jesús. Amén.